articular no inflamatoria, que es la osteoartritis. En la presentación que me enviaron está muy bien la definición. Es un conjunto de patologías que se asocian, en las cuales el efecto principal o el daño central es el cartílago, a diferencia de otras enfermedades autoinmunes en las que el efecto principal o el daño inicial está en la membrana sinovial o en la sinovial. En este caso es un conjunto de patologías que se unieron y que van a dañar al cartílago. Hay muchas clasificaciones de osteoartritis, osteoartrosis, enfermedad articular no inflamatoria. ¿Por qué se le llama enfermedad articular no inflamatoria? Esto no quiere decir que no tengamos en algún momento, sobre todo en etapas iniciales, un proceso inflamatorio. Lo que pasa es que con respecto a las otras, el proceso inflamatorio por lo general es en etapas iniciales únicamente, o cuando hay un traumatismo, por ejemplo, que es secundario el daño del cartílago. En ese momento sí hay un proceso inflamatorio, pero a lo largo del tiempo, pues el proceso inflamatorio ya no persiste. ¿Sí? Bueno, entonces como definición tenemos que es una enfermedad articular caracterizada por deterioro inicial del cartílago. Es la más frecuente en las enfermedades reumáticas, es decir, de un 80 a un 90% de la consulta reumatológica es por esta osteoartrosis. Muchas veces se confunde con un proceso articular autoinmune. Tiene una distribución mundial, es igual en cualquier parte del mundo. Afortunadamente me tocó hacer un análisis en un grupo que se llama el grupo COPCOR, que es, bueno, perdón, el cuestionario es COPCOR. Es un grupo que se le llamó GEMA, que es un grupo de estudio de enfermedades musculoesqueléticas y articulares, en la cual analizamos la prevalencia de cualquier enfermedad reumática en el país. Fuimos 5 regiones que analizamos. En Chihuahua me tocó a mí ser parte de ello, Yucatán, Sinaloa, Monterrey, el distrito, bueno, Ciudad de México y Chihuahua, y en la cual encontramos que la prevalencia de osteoartrosis en Chihuahua era el 20%. Este estudio lo hice en una población suburbana que es prácticamente, estaba cerrado, que fue en Aldama. Tamizamos 2,800 personas al azar y encontramos que existía una prevalencia del 20%, 20.5%. De ella, la más frecuente osteoartrosis era en columna, o sea, lumbalgia, un daño lumbar bajo, y luego rodilla, y luego manos, y después diferentes regiones. Entonces, esto nos hizo saber que teníamos una distribución pues más o menos parecida que en cualquier otra parte del mundo. También hicimos un estudio en indígenas, en etnias, y nos tocó hacerlo también en los tarahumaras, también me tocó a mí, y hubo en mayas, mixtecas, zapotecas y rarámuris. Y también encontramos más o menos la prevalencia similar con respecto a osteoartrosis, aunque encontramos que las espondiloartropatías eran más frecuentes en Chihuahua y en los mayas. Entonces esto fue útil porque pudimos decir, bueno, ok, la prevalencia es anteriormente, antes de que hiciéramos estos estudios epidemiológicos, nos basábamos en la prevalencia de las enfermedades reumáticas
en diferentes partes del mundo. Y como ustedes saben, pues no somos iguales. Los mestizos, inclusive ni en mismo México somos iguales. Hay diferencia en cuanto al sur y en cuanto al norte de razas. Sí somos mestizos, pero tenemos diferente mestizaje o diferente porcentaje. Por ejemplo, nadie es del sur, de Yucatán, de ustedes. No, entonces sí lo podemos decir. Es que, ¿a poco no ustedes van a Yucatán? Y parece que lo sacaron de los ídolos mayas o aztecas. ¿A poco no están igualitos? ¿Verdad? Sí, Digo, o sea, no Sí. los están ofendiendo, es una realidad. Entonces, esa situación genética, pues sí hace diferencia para determinar tales o cuales enfermedades, sobre todo cuando estamos hablando de la predisposición genética. Hay diferentes genes que son, o antígenos de histocompatibilidad, que son más frecuentes aquí y son menos frecuentes en otras partes del sur de la República. Entonces, por eso nos dio una importancia como grupo del Colegio de Reumatología. Ya tenemos nuestras propias estadísticas. Nos faltó hacer la etapa 4, que era determinar genéticamente si tenía alguna diferencia. ¿Y por qué no lo hicimos? Bueno, al menos en las etnias no lo hicimos porque como son grupos vulnerables, hay mucha sensibilidad y que no fueran a creer que estábamos utilizando la sangre para otra cosa. Entonces eso nos impidió hacer determinaciones genéticas, nos falta mucha relación o mucha confianza que tengan esos grupos vulnerables con nosotros. A lo mejor posteriormente se va a poder hacer, pero por lo pronto ahorita eso nos impidió hacer esa determinación. Entonces, después de todo este rollo, les puedo decir que sí tenemos una prevalencia similar en diferentes partes del mundo. Después de, en general, ustedes saben que las enfermedades cardiovasculares, si vemos, a ver, ¿qué frecuencia tienen o cuál es la enfermedad que tiene mayor frecuencia? Pues son las enfermedades cardiovasculares. Y ahorita es mucho aumento, pues por el estilo de vida que tenemos, que sobre todo pues en México que hay mucha obesidad, en otras partes del mundo también, pero más en México, que tenemos el mayor número de obesos desde la infancia, pues eso nos va a condicionar a tener enfermedades cardiovasculares con mayor frecuencia. Pero también la osteoartrosis tiene mucho que ver, sobre todo en las articulaciones que cargan peso. ¿Cuáles son las que cargan peso? Pues la columna, la rodilla, los tobillos. Tenemos mayor prevalencia al tener más sobrepeso, ¿sí? Aquí pues este estudio nos habla de la cantidad de franceses que están afectados en esto y que va aumentando con respecto a las décadas de vida y a las décadas que de la esperanza de vida va aumentando. Aquí tenemos este estudio que es español, en el cual el 10.2% de la población en general arriba de 50 años puede tener afección en rodilla. Y en el Seguro Social hubo también un estudio en el cual se demostró que las enfermedades reumáticas son las que tienen la primer causa de incapacidad, ya sea total o permanente. De las incapacidades que se dan en el Seguro Social, las que mayor frecuencia tienen son las de osteoartrosis, ¿sí? Gente con lumbalgias y sobre todo que pues no tenemos los instrumentos adecuados para conservar esas articulaciones. Por ejemplo, los que cargan cosas pesadas, que no utilizan bien su columna, no saben cargarlas bien,
no tienen, no usan fajas y todo eso, eso a lo largo va a dañar mucho las articulaciones. El costo también es muy importante, tanto costos directos como costos indirectos. Lo que les digo en las incapacidades, pues las pérdidas de días de trabajo, invalidez, jubilación temprana, gente a los 50 años que ya tuvieron hernias de disco, tuvieron radiculopatías, los operaron, no quedaron bien, entonces las incapacidades y las discapacidades son muy frecuentes. Aquí tenemos una estimación del costo anual, que es mucho, y bueno, ok. Entonces, el órgano principal que se va a afectar, ¿cuál dijimos que era? El cartílago, ¿sí? Entonces, necesitamos pues una revisión somera de lo que es el cartílago. Ustedes saben que el cartílago está, la mayor parte que tiene el cartílago es la matriz extracelular. Esa matriz extracelular pues está formada por los condrocitos. Los condrocitos van a dar esta matriz extracelular que está formada gran parte por colágena. Lo más frecuente es la colágena tipo 2, aunque tenemos otros tipos de colágena, que está el colágeno 11, colágeno 9, y hay unas estructuras que son los proteoglicanos. Los proteoglicanos son como cerdas de cepillos de biberón, ¿sí? Que aquí está una representación esquemática de cómo son. En medio tienen ácido hialurónico y una proteína de enlace. Estos proteoglicanos están formados, estas cerdas de cepillos son los condroitinsulfatos. Esos condroitinsulfatos pues son el queratansulfato y otros dos, que el más frecuente es el queratansulfato. ¿Y cómo actúan? Aquí tenemos mucho líquido adentro del cartílago, que forman parte de la matriz extracelular. Entonces tenemos, por decir, vamos a caminar, entonces el cartílago abre estas cerdas de los cepillos, se abre y absorbe líquido. Y la cerramos, o sea, cerramos la articulación y la expulsa ese líquido. A medida que va pasando el tiempo, en primer lugar, las características de la colágena tipo 2 o colágeno tipo 2 va cambiando su estructura y también la concentración de colágeno tipo 2. Este colágeno se va haciendo más duro, va perdiendo la cantidad de proteína que está unida y se va haciendo más corto, se va haciendo más duro y va a ser más friable. Y también el porcentaje pues va aumentando, colágeno tipo 11, colágeno tipo 7, que no tiene la misma elasticidad. Y por otra parte, los glucosaminoglicanos también van a cambiar la cantidad que van a tener de proteína, o de los proteoglicanos también se van haciendo más friables y se embeben y se rompen. Y esto es por el paso del tiempo y por el mal uso que le damos a las articulaciones. Entonces, si hacemos un corte histológico, y se han hecho por ejemplo, en cadáveres, a partir de los 25 años empezamos a tener cambios estructurales del cartílago, pero esto es muy lento, de tal manera que a los 60, 70 años empezamos a tener, no, desde antes, desde los 50 años, empezamos a tener manifestaciones clínicas, pero esto ya tiene alrededor de 30 años de haber iniciado. ¿Y qué es lo que vamos a empezar a tener? Empezamos a tener fragmentación del cartílago porque los condrocitos pues van a tener menos cantidad de formación
o de síntesis de matriz extracelular. La matriz extracelular tiene características que ya les mencioné. La disposición de los condrocitos en condiciones normales, los condrocitos están dispuestos de manera horizontal y a medida que va empezando a haber más daño, van a tener una disposición vertical. También vamos a tener depósito de cristales, generalmente es cristales de calcio, para tratar de reparar el daño que va a haber en el hueso abajo del cartílago, que se llama hueso subcondral. Y poco a poco vamos a tener pérdida del cartílago y vamos a dañar ya después la estructura subcondral y vamos a tener osteonecrosis. Eso es lo que vamos a tener histológicamente si hacemos una biopsia. Bioquímicamente, ¿qué es lo que nos está pasando? Ya les dije que hay una alteración en la permeabilidad hidráulica del cartílago, hay una disminución de síntesis de líquido, como se van a embeber los proteoglicanos. Hay un aumento de rigidez de los proteoglicanos que ya dijimos, alteración en el tamaño, también alteración de la colágena, y al haber toda esta destrucción, empieza a haber macromoléculas que son resultado de la síntesis del oxígeno que se van quedando ahí y aumentan los aniones superóxidos, aumenta el pH, disminuye el pH y hay una acidosis ahí metabólica en etapas iniciales, que es cuando vamos a tener activación de macrófagos con liberación de citocinas, de interleucina 1, de factor de necrosis tumoral alfa, gamma, interleucina 6, o sea, todos las citocinas proinflamatorias. Y en cuanto al factor mecánico que les mencionaba, que también es muy importante, pues hay activación condrocítica y modificación de las estructuras, se hincha el cartílago por lo que les decía de los proteoglicanos, hay liberación de citocinas, hay una respuesta y una activación de las prostaglandinas con síntesis de radicales libres, y todo esto nos va a dar rigidez del hueso subcondral. La activación condrocítica, pues ahí hay finalmente una inflamación del destrucción del cartílago, también nos va a dañar toda la estructura articular con inflamación sinovial. Les mencionaba que en etapas iniciales. Bueno, entonces tenemos una acción anabólica que está disminuida, y sobre todo la acción catabólica, con toda esta liberación de citocinas y activación que les mencioné. Aquí tenemos una biopsia de un cartílago dañado con la disposición de los condrocitos de manera vertical. Hay el núcleo de estos condrocitos también está disminuido, por lo que va a haber disminución de la síntesis de estas matriz extracelular. Clínicamente, ¿qué vamos a tener? Muchas veces el dolor, si le tomamos una radiografía al paciente, muchas veces no corresponde el dolor a las manifestaciones radiográficas. A veces tenemos una destrucción ya en un estadio 4 y el paciente no tiene dolor. O a veces tenemos un estadio radiográfico 1 y con mucho dolor. Esto principalmente, ¿por qué es? Bueno, pues por lo que estamos mencionando de toda la liberación de citocinas en etapas iniciales. A veces está relacionado con esto. A veces tenemos un estadio radiográfico grado 4 en el cual no hubo dolor, pero tiene algún traumatismo, o aumenta de peso, o tiene una posición viciada de la articulación dañada y vamos a tener dolor, ¿sí? La inflamación, pues ya dijimos.
Y cuando ya hay un estadio radiográfico grado 4 en el cual tenemos una alteración en la alineación de la articulación con artrodesis de esa articulación, esa sola inestabilidad nos puede ocasionar también más dolor. Aquí es importante mencionar que la rigidez matutina, por lo general, que es la manera de diferenciar con un proceso inflamatorio, la rigidez matutina se las va a mencionar el paciente como de menos de 30 minutos. Esto es, le decimos, bueno, que llega y no, pues que me duele la mano. Bueno, se le hincha, se le pone roja, se le pone caliente. No, pues no. Y en la mañana que usted se levanta, ¿cuánto tiempo le dura ese endurecimiento? Pues no, nada más me baño y se me quita, son unos 30 minutos o menos. Ok, eso los está orientando a que, ok, entonces no hay un proceso inflamatorio en este momento, puede ser una osteoartrosis, a diferencia que pues ya clínicamente lo explore. Y a veces, cuando es un daño en las rodillas o en los tobillos o en la columna, pues eso les da inseguridad al paciente para poder moverlo y ese solo hecho hace que lo mueva menos y eso también nos puede ocasionar más daño en la articulación. Y el paciente pues tiene una limitación funcional. Si ustedes se van a explorar los arcos de movilidad de esa articulación, esos arcos de movilidad van a estar disminuidos. Bueno, entonces, el daño de las articulaciones para fines prácticos, el Colegio Americano de Reumatología, ya junto con el Colegio Europeo de Reumatología, hizo criterios, pero para daños por regiones, y lo puso por frecuencia de daño. Por ejemplo, entonces decimos, usted tiene una osteoartrosis regional, que bueno, pues eso no se usa, pero decimos una osteoartrosis de rodilla, una osteoartrosis de cadera, una osteoartrosis de mano, una osteoartrosis de columna por región. Entonces, cada una de ellas tienen ciertos criterios clínicos y radiográficos. Aquí no utilizamos criterios de laboratorio, ¿por qué creen? Porque el laboratorio pues no es patognomónico de daño osteoartrósico. ¿Qué quiere decir? Acuérdense que el laboratorio vimos que en artritis reumatoide o en alguna enfermedad inflamatoria utilizamos proteínas reactantes de fase aguda, como es la velocidad de cementación globular, la proteína C reactiva. Utilizamos autoanticuerpos porque son enfermedades autoinmunes. Utilizamos laboratorio en gota. ¿Por qué? Porque se nos eleva el ácido úrico. Entonces aquí no tenemos nada elevado. ¿Por qué? Porque no es inflamatoria y no es autoinmune. Entonces, inclusive podemos tener un factor reumatoide positivo, que eso lo estábamos viendo en los aspectos de laboratorio en enfermedades reumáticas, puede estar positivo. Un porcentaje de la población sana lo puede tener positivo. Acuérdense que un 10 a un 15% de personas arriba de 70 años y que van a tener osteoartrosis pueden tener factor reumatoide positivo, pero a títulos bajos. Lo podemos tener 1,40, inclusive 1,80 y no nos está diciendo nada. ¿Sí? Y el laboratorio está velocidad de cementación normal, proteína C reactiva normal. Entonces, por eso no se usa dentro de los criterios para clasificar a la osteoartrosis el laboratorio. Entonces, clínicamente, ¿qué vamos a tener? Bueno, por ejemplo, en la rodilla. Podemos tener un dolor en la rodilla que puede estar caliente o no, porque tenemos el proceso inflamatorio pequeño en esa rodilla o después de un traumatismo. Y tomamos unas radiografías
Las radiografías solo nos sirven cuando tienen un estadio radiográfico grado 2 o hasta grado 4, principalmente de 3 a 4. ¿Y por qué? Porque vamos a tener presencia de osteofitos. Cuando vimos aspectos radiográficos, vimos que los osteofitos, por lo general, son característicos de daño articular por osteoartrosis. ¿Se acuerdan? Estos osteofitos son marginales, que están cerca del margen de la articulación. Y los vemos ya cuando tienen un estadio radiográfico grado 3, así ya evidente. El líquido sinovial, pues es de características no inflamatorias, casi igual al líquido sinovial normal, pero a veces sí lo podemos tener con un poquito turbio por el depósito de cristales, que se haya roto un osteofito o que se formó el osteofito y hay calcio en esa articulación. La rigidez matinal, les digo que es muy importante, que es menos de 30 minutos. Y, por ejemplo, si tiene una osteoartrosis de codo, hacemos que flexione y extienda la articulación o de rodilla y va a crepitar, o sea, se va a oír el ruido. ¿Por qué? Porque está rozando hueso con hueso, ya una vez que el cartílago no existe. Tenemos un estadio radiográfico grado 3 o 4 cuando el cartílago ya no existe y que hay una esclerosis abajo de la articulación. Entonces ahí ya van a estar disminuido el espacio y va a estar topando hueso con hueso. Por eso truena. Si utilizamos estos criterios, tenemos una sensibilidad de 94% y una especificidad de 88%. Habíamos estado valorando las pruebas de lo que ustedes me digan y vimos que una sensibilidad y una especificidad alta es una buena prueba. ¿Sí me explico? ¿Se acuerdan? Ok. Entonces, si utilizamos estos criterios en los cuales hay dolor en rodilla, espectro radiográfico con osteofitos, líquido sinovial prácticamente normal, rigidez de menos de 30 y que truena, casi podemos jurarle a la paciente que tiene osteoartrosis de rodilla. ¿Qué pasa en cadera? También. Dolor, una velocidad de cementación, aquí sí lo tomaron en cuenta en laboratorio, pero que un laboratorio está perfectamente normal. Acuérdense que la velocidad de cementación para decir que nos sirve tiene que ser arriba de 30 en mujeres y en 20 en hombres, arriba de 20 en hombres. Entonces aquí estamos excluyendo que tenga un proceso inflamatorio. Que tengamos en las radiografías osteofitos con un estadio radiográfico grado 3 o 4. Los osteofitos pueden estar en etapa segunda, pero mínimos, que no podemos decir, no, pues sí es osteofito. ¿Me explico? Pero, desgraciadamente, tomando en cuenta esto, pues quiere decir que el paciente, ese proceso osteoartrósico, ya lleva 20 o 30 años de haber iniciado. Desgraciadamente no tenemos una manera de determinar que ese paciente va a tener osteoartrosis antes de que se presente con mucho daño. Ahorita sí hay estudios en los cuales toman en cuenta la genética, toman en cuenta biopsias de cartílago para decir, ¿sabes qué? Cuando tiene una fibronectina elevada, una citalcitosina, sí puede tener ese paciente daño osteoartrósico, entonces vamos a evitarle el sobrepeso, que haga ejercicio, que no tenga viciada alguna postura. Por ejemplo, las que trabajan en maquiladoras, en la cual hay esfuerzo repetitivo de sus manos, llegan pacientes con manos que parecen de una persona de 70 años. ¿Por qué? Por el estrés repetitivo que tiene en esas articulaciones.
también los albañiles que ponen pisos, que están constantemente de rodillas, están haciendo un esfuerzo exagerado en sus rodillas, entonces también tienen 30, 40 años y ya tienen un estadio radiográfico grado 4, porque no tenemos esa educación. Si hiciéramos ejercicio, si no tuviéramos posturas viciadas, las articulaciones están creadas para que no tengamos dolor para 100 o 120 años. Pero claro que a los 60, 70 años ya mucha gente tiene daño en sus articulaciones, de tal manera que cuando cumplen 80, el 100%, fíjense, de los pacientes arriba de 80 años tienen algún daño osteoartrósico en alguna región. Ustedes dicen, ay, 80 años, pues ahorita la esperanza de vida es arriba de 80 años. Cuando a ustedes les toque, yo creo que ya van a ser 100 años. ¿Sí? Entonces, aguas con las articulaciones y para que pues procuren cuidárselas. Así también en la mano, por clínica, tenemos dolor, la rigidez menos de 30 minutos y sobre todo las articulaciones mayormente dañadas son las distales, después las proximales, las metacarpofalángicas, la única que por lo general se daña es la articulación carpo-metacarpiana, la primera articulación, o sea, la del dedo gordo. Bueno, hay predisposiciones para que se presente todo este grupo de patologías. Como les mencionaba, la edad, factores sistémicos, factores genéticos. También hay pacientes que tienen nódulos de Heberden también desde los 40 años y su mamá, su abuelita tuvieron osteoartrosis. También hay factores biomecánicos que ya dijimos. Hay factores que podemos modificar y factores que no podemos modificar. Los que no podemos modificar son los factores genéticos, los factores de género, o sea, hombre, mujer. También hay cierta predisposición para afectar regiones. Por ejemplo, en las mujeres es más frecuente en manos, mientras que en hombres es más frecuente en rodilla y en columna. Pero ya a medida que va avanzando la edad, se van juntando las mismas frecuencias o prevalencias tanto en hombres como en mujeres. ¿Sí me explico? Entonces, les mencionaba también, hay factores modificables como la obesidad. Decirles que bajen, a mí pues sí llegué a tener conflicto con pacientes porque llegaban, no sé, 45 años y con un índice de masa corporal, con obesidad mórbida, con las rodillas así todas hechas garras. Y no, pues que yo tengo artritis porque me mandó el médico familiar, porque tengo un factor reumatoide positivo. Una cruz positiva o 2 cruces positivas. Pero la obesidad así que grita. Y las rodillas súper dañadas, la columna súper dañada. Y ya después de revisar radiografías y clínica y todo, no, pues hay que a usted lo que le está dañando es el sobrepeso. No, ¿cómo cree que no sé qué? O sea, se enojan los pacientes o las pacientes sobre todo, que les diga uno que la culpa la tienen ellas. Se súper enojan. Quieren que sea un proceso autoinmune y pues siendo que pues, la obesidad es la que los tiene así. ¿Sí me explico? Entonces es importante pues cuidar el peso para que no se dañen las articulaciones así. La ocupación, les menciono que en las secretarias de antes, que las
las máquinas de escribir que eran así súper pesadas, también el golpeteo constante les hacía daño en las manos. También en gente joven podemos ver en profesionales del deporte, o sea, los que juegan fútbol. Ustedes saben que la vida media de los deportistas es muy corta. ¿Por qué? Pues porque se dañan por el esfuerzo. Y eso no quiere decir que no hayan hecho ejercicio. Hacen ejercicio para calentar y para mantener sus articulaciones, pero no se logra. Por ejemplo, también los que son más jóvenes son los corredores de distancias pequeñas que forzan sus articulaciones y las dañan. Entonces hay alteración en la alineación. El tabaco también es un factor predisponente de daño porque ocasiona liberación de aniones superóxidos y destrucción del cartílago. Eso ya está muy determinado. Dentro de la clasificación la podemos clasificar como primaria o idiopática. Idiopática que no es secundaria a una causa, un factor predisponente, ¿cómo les digo? O sea, patológico. Por ejemplo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, otras que ahorita les voy a mencionar. Primaria o idiopática, les digo que no es secundaria a una enfermedad. Puede ser localizada, que ya dijimos por regiones, que puede ser generalizada, se afecta a 3 o más regiones. Por ejemplo, los pacientes o las pacientes arriba de 70 años que tienen 3 o más regiones afectadas, pues que tienen en manos, que tienen en rodillas y que tienen en columna. Bueno, ya se puede decir que son osteoartrosis generalizada. Secundaria, les digo, por alguna etiología, lo más frecuente es que sea postraumática, algunas enfermedades congénitas, por ejemplo, luxación congénita de cadera, esa va dañando la articulación y ya desde niños podemos ver que tienen una coxartrosis severa. Enfermedades metabólicas como la hemocromatosis, que es una alteración en el metabolismo del grupo M y deposita esa sustancia en las articulaciones, generalmente es en rodillas. Hacemos una aspirado de líquido sinovial y ahí lo encontramos. La ocronosis, que es una alteración en el metabolismo del ácido homogentísico y que se deposita como hierro, como cobre en las articulaciones afectadas. Enfermedades endócrinas, que aquí podemos hablar de la gota, enfermedades como necrosis avascular, eso lo veíamos mucho en pacientes con lupus o con artritis reumatoide, en las cuales utilizamos mucho la cortisona. Entonces, la cortisona ocasiona necrosis avascular. ¿Y en qué región la vemos más frecuente? En la cadera. Y pues de aquí se iban a daño severo en la articulación de la cadera. Artropatías neuropáticas, por ejemplo, como en la diabetes, que tenemos la artropatía de Charcot. Entonces, ¿qué es lo que nos ocasiona el daño? Finalmente, pues hay un imbalance entre la fuerza que le ponemos a la articulación, un imbalance en los músculos, en los tendones, en los nervios, y que nos ocasiona el estrés de la articulación y nos va a ocasionar rigidez, alteración en la articulación que se está dañando. La afección radiográfica se va a clasificar 0 cuando no tenemos nada hasta el grado 4. Les decía que en el grado 1 y 2 hay mínima formación de osteofitos, que eso es el daño patognomónico de osteoartrosis, que encontremos la presencia de osteofitos.
hasta un grado 4 en el cual hay una pérdida completa del espacio articular hasta esclerosis del hueso subcondral. Aquí tenemos una representación esquemática en la cual tenemos diferentes grados de osteoartrosis, como bioquímicamente vamos a encontrar toda esta alteración con distorsión de la cápsula articular, con fibrosis, con formación de osteofitos y hasta una pérdida completa del cartílago con pérdida completa del espacio de la articulación. Con respecto de la figura del lado izquierdo, pues nos dice cómo debe estar la articulación en condiciones normales. En cuanto a la afección por regiones, ¿sí se acuerdan cuántos espacios tiene la articulación de la rodilla? 3. 3, ajá. Aquí las tenemos la representación esquemática, el espacio medial, el espacio lateral y el espacio patelofemoral, ¿sí? La mayoría, un 75% de los pacientes que tienen afección en la región de la rodilla van a tener afección en el espacio medial. Aquí, a diferencia de la artritis reumatoide, en la artritis reumatoide encontramos al mismo tiempo la disminución del espacio de las tres espacios articulares, valga la redundancia. En la osteoartrosis no. Muchas veces se afecta primero el espacio medial, entonces en la radiografía vemos que está perdido a veces el espacio medial y el espacio lateral está conservado, o el espacio medial está afectado y estos dos espacios están conservados. Pero a medida que va pasando el tiempo, llega un momento en que los tres espacios están dañados. Aquí tenemos una exploración donde estamos explorando el espacio medial y aquí hay dolor, hay crepitación y si exploramos el lado lateral también vamos a encontrar lo mismo y el espacio patelofemoral también está perdido. Y tenemos una radiografía lateral en la cual en la parte blanda también hay depósito de fragmentos, si se fijan. ¿Sí se fijan? Y luego te dio un estadio radiográfico grado 4, donde no hay espacio, pero para nada, del espacio patelofemoral. El medial también está perdido, el lateral también, y un osteofito grande. Y hay un encuadramiento de la rótula y otro osteofito en el espacio medial, ¿sí? Aquí estamos midiendo en una anteroposterior de rodilla. Esta es una resonancia en la cual, si se fijan, el espacio medial está disminuido y el espacio lateral está conservado. Aquí hay una esclerosis subcondral muy, muy importante. El osteofito no nos dejan verlo, pero seguramente está dañado. Ahora, por regiones en manos, un 70% se van a afectar las distales, un 35% las proximales. Aquí estamos viendo que un 10% las metacarpofalángicas, ¿sí? Y en la base del pulgar, la carpometacarpiana, un 60% va a estar afectada. ¿Qué quiere decir? Que primero son las distales, posteriormente la carpometacarpiana y posteriormente las siguientes. Y en esta fotografía vemos que las interfalángicas distales están afectadas, inclusive hay una subluxación del dedo medial y hay el depósito de calcio que nos va a dar los nódulos de Heberden. ¿Sí se acuerdan que lo vimos? Los nódulos de Heberden están por depósito de calcio, por pérdida del espacio,
y los nódulos de Bouchard están en las proximales, que es menos frecuente, pero también se ve. En columna, ¿qué vamos a tener? Alteración en los discos intervertebrales, inclusive se pueden calcificar o se pueden perder, porque a lo largo del tiempo se empezó a disminuir el espacio, daño en el cartílago, y si ocasionamos radiculopatía vamos a tener problemas neurológicos, inclusive podemos tener fracturas patológicas. En la columna, en cadera, tenemos 3 espacios, el superior, el medial y el inferior. La migración de la cabeza, del fémur, generalmente es una migración medial. A veces hasta sobrepasa el espacio y migra completamente hacia adentro de la pelvis. Aquí tenemos una radiografía en la cual tenemos un estadio radiográfico grado 4 con una artrodesis completa de la cadera, inclusive la forma de la cabeza femoral está perdida, ya no tiene esa forma redondeada. ¿Sí se fijan? It's 13 hours. Híjole, ya es la 1. Bueno, y aquí podemos tener un hombro congelado con una artrodesis también de la articulación, un estadio radiográfico 4 con osteofitos, si ustedes ponen a esta paciente a elevar el brazo, no puede, porque el hombro está congelado, o sea, no puede elevar el hombro, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo principal para tratar un paciente con osteoartrosis? En la actualidad no hay un tratamiento médico que pueda resolver el problema hasta un tratamiento quirúrgico. O sea, el tratamiento quirúrgico es el reemplazo total de esa articulación, o a veces una limpieza articular, o a veces una prótesis parcial. O por ejemplo, en el hombro hay lesión en manguito rotador y también pueden resolver este problema quirúrgicamente. Pero ¿qué es lo principal que se debe hacer? Pues es mejorar el dolor, mejorar la función en la medida que podamos, apreciar globalmente al paciente, por ejemplo, como les digo, factores que podemos modificar y factores que no. Es importante que el paciente haga ejercicio de esa articulación. Generalmente son ejercicios de bajo o de nulo impacto. ¿Cuáles son? El nadar, el hacer bicicleta estacionaria, el hacer caminadora elíptica. Después de todo esto, pues necesitamos los antiinflamatorios, ¿sí? Y esto es un tratamiento multidisciplinario. Por ejemplo, hacer marcadores biológicos, ver si hay mucho proceso inflamatorio, si hay mucha rigidez, y ver qué tanto dolor tiene el paciente y ver la calidad de vida del paciente para ver en la medida de lo que se pueda resolverlo o mejorarlo. Educar al paciente, como les menciono, pues bajar de peso, hacer ejercicio de nulo impacto y fármacos que pueden modificar la sintomatología. ¿Cuáles son? Hay medicamentos analgésicos de acción rápida, utilizar los antiinflamatorios no esteroideos, utilizar los esteroides, pero únicamente intraarticulares. Por ejemplo, si está muy inflamada una articulación, pues inyectarlos intraarticularmente. Hay medicamentos que se llaman medicamentos de acción lenta. Inclusive ahorita ya hay medicamento biológico que se utiliza para disminuir el proceso inflamatorio y para disminuir toda la liberación de citocinas. Hay precursores de la matriz cartilaginosa que estos no han resultado ser útiles. Hay un artículo que me enviaron
no sé cuál de ustedes, que decía que el condroitin sulfato y el sulfato de glucosamina nos ayudaban para disminuir el proceso inflamatorio. Esto ha demostrado que no es útil. Entonces, en lo que sí ha resultado ser útil el condroitin sulfato y la glucosamina es para el dolor. Pero esto mucho tiene que ver con el factor placebo. Porque un paciente que tiene osteoartrosis y no le dan nada, pues dices que no me están tratando porque realmente no lo necesita. Pero si lo utilizas, si utilizan el condroitin sulfato o sulfato de glucosamina a dosis de 1500 unidades diarias por 4 meses y 2 meses no, pues parece que la evidencia dice que ha sido únicamente por factor placebo. También hay unos que se mencionan como moduladores de citocinas, como la diacereína, el pascledine, inhibidores de las metaloproteasas, que estas inhibidores de las metaloproteasas son los biológicos que les menciono. Hay fármacos... Vale. Que si por ejemplo el medicamento ese que anuncian el X-ray también entonces es placebo, por así decirlo. Claro, es lo peor que pueden hacer. Y aparte el X-ray no tiene la dosis adecuada, que serían 1500 unidades internacionales. Si pueden, que jamás utilicen el X-ray. Jamás. ¿Sí? Gracias, doctor. Sí, de nada. Mejor si van a usar, pues usen independientes, o hay unos que combinan la glucosamina con el otro y son la glucosamina y el condroitin sulfato, estos dos, a dosis de 1500 unidades. La diacereína tiene un nivel de evidencia B, o sea, menos que la glucosamina, pero acuérdense, esto fue en el 2003, pero actualmente me tocó hacer una revisión sistemática de artículos de nivel de evidencia y escribí un artículo de osteoartrosis en un libro del doctor Carlos Abud Mendoza. Y me puse a la tarea de revisar todo lo que había hasta ese momento, que fue en el 2016 o 2017. Y no, esto en la actualidad no tiene ese nivel de evidencia que menciona y únicamente era dirigido hacia el dolor. El ácido hialurónico intraarticular funciona porque es un gel, pero funciona cuando todavía tiene cartílago, cuando un estadio radiográfico está en grado 2 y por un tiempo, porque ayuda a separar o aumentar ligeramente el espacio intraarticular y de esa manera pues disminuye un poquito el dolor. Los aminomonosacáridos de precursores básicos de los glucosaminoglicanos, que es el sulfato de glucosamina, les digo, únicamente para dolor, únicamente. Realmente no se ha demostrado que ayude si se toma oral o si se inyecta, inclusive intraarticularmente, no ha demostrado que mejore la calidad del cartílago. Aquí están los niveles de evidencia, pero no hubo aquí, mire, este nivel de evidencia es lo que quería que vieran, que no hubo diferencia estadísticamente significativa en cuanto a ellos. En cuanto al dolor, según este estudio WOMAC, dice que no hubo diferencia, pero en otros estudios que hicieron, sí ayudó, pero no se puede separar del factor placebo. ¿Sí? El condroitin sulfato, pues aquí les mencioné, pero tampoco. La diacereína ha ayudado, pero también únicamente para dolor. El ácido hialurónico, como se los menciono,
que únicamente para aumentar el espacio y en estadios radiográficos que son tipo 1, tipo 2. Ayuda por un tiempo nada más. El piascledine también decían que era un estimulador de síntesis de colágena, cápsulas 300 miligramos cada 6 meses, inhibe la interleucina 1, pero en esa revisión que hice tampoco demostró ser mejor que el placebo. La tetraciclina también se dejó de usar, la vitamina C, betacarotenos, vitamina E, nada de esto ha demostrado ayudar. Es que estos inicialmente se utilizaron para mejorar las características del cartílago y evitar que se dañara. No ha sido bueno. Únicamente, pues lo que podemos hacer, les digo, es medidas generales como bajar de peso, no medidas, o sea, la postura, mantenerla adecuada. Se puede utilizar el paracetamol a dosis de 3 a 4 gramos diarios, pero hay gente que no lo tolera. Se pueden combinar el paracetamol con codeína o con dextropropoxifeno por periodos cortos, ¿sí? Y si esto no fue suficiente, utilizar opiáceos, a veces tienen que utilizar, sobre todo cuando está muy, muy dañado, que es una articulación grande, derivados de la morfina, pero por tiempos cortos. Desgraciadamente se engancha mucho, o sea, es muy adictivo. Otra cosa que se ha utilizado, que también lo mencionaron ustedes en un artículo, el plasma rico en plaquetas y las células madre. Hay muy poca evidencia que puedan servir, no ha habido una diferencia estadísticamente significativa, pero el plasma rico en plaquetas, ¿para qué se usa? Pues para darle factores de crecimiento a la articulación que están inyectando y sí les ha servido para dolor, pero para largo tiempo no. Los ortopedistas inclusive lo usan, células madre y plasma rico en plaquetas. Y de los dos, el que ha resultado ser mejor es el plasma rico en plaquetas, autólogo. Y las infiltraciones intraarticulares solo cuando tienen mucho dolor y que los analgésicos no fueron suficientes. Bueno, aquí los de acción lenta que les digo que no ha demostrado ser bueno. Y lo siguiente, pues es la cirugía. Cuando el dolor no responde a tratamiento médico, cuando la limitación es muy severa y cuando limita la calidad de vida. Usar zapatos adecuados también, no usar tacones, usar ortesis como plantillas, apoyarse con bastón, con andaderas, todo eso. Pero si ustedes mantienen a un paciente con ejercicio, puede ayudarle mucho en su calidad de vida y para disminuir la progresión de la patología. No sé si tengan alguna pregunta. ¿No? Ahorita mencionó que de ejercicio podía funcionar también la bici estacionaria. Así es. Pero, Es que dime. es que como estoy haciendo ese ejercicio, pero no sé, siento que me puedo lastimar la rodilla. Pero Entonces, tú tienes, ¿qué problema tienes? no, ninguno, pero eso es miedo. Mira, la bicicleta estacionaria, pero siempre y cuando no sea spinning. Porque el spinning, ¿qué pasa? Estás cargando tu peso en la rodilla. Entonces eso no es funcional. He tenido pacientes jóvenes, instructoras de spinning, que sus rodillas ya están dañadas. ¿Sí?
O sea, si puedes hacer bicicleta estacionaria sin levantarte, está bien. Eso es perfecto, porque te fortalece los músculos del cuádriceps y fortalece pues, todos los músculos y de esa manera te mantiene estabilizada la articulación, siempre y cuando no te levantes. Bicicleta estacionaria. La hidroterapia también es buena, el calor local, por un tiempo. El nadar, eso te va a mover todas tus articulaciones sin cargar tu peso. De todos los ejercicios que les digo, lo ideal es natación, porque te mueve la columna, la cadera, la rodilla, los tobillos, las manos, o sea, todo. Eso es lo ideal. Y, por ejemplo, la hidroterapia que son, ¿cómo se llama? Tinas. Los de fisioterapia que te meten así en agua muy caliente y a una presión importante. Eso te ayuda mucho. ¿Qué otra cosa? Pues ejercicios, por ejemplo, de columna, ejercicios de piso, que no sean de esfuerzo. Por ejemplo, el yoga. El yoga, tai chi, todo eso. Inclusive se menciona que ha demostrado ser mejor la acupuntura para dolor y para las articulaciones que la glucosamina y el condroitin sulfato y hay algo que es el colágeno hidrolizado que también ha ayudado, pero no te ayuda a formar cartílago tampoco, pero te ayuda para el dolor. Son caros esos, el colágeno hidrolizado es caro, tomado. El Helicart. Hay otros nombres, pero pues sí les ayuda. Más que la glucosamina y el condroitin. ¿Qué más? Doctora, ¿pero cuánto tiempo tienen que tomar el colágeno? Híjole, ¿toda la vida? O sea, ¿para qué sirva? Ujú. Uy, Pueden tomarlo, sí, y es muy caro. ajá. Pueden tomarlo un mes sí, 3 meses no, otro mes sí, 3 meses no, indefinido. ¿Y la gelatina no tendría algún beneficio, doctora? Es que, pues es prácticamente eso. Pues sí lo puedes tomar, puedes intentar con eso. O sea, en Fíjate, lugar del colágeno. así es. No he visto estudios, ¿eh? Digo, yo revisé hasta el 2017, es que no me acuerdo si fue 16 o 17. Luego les paso el dato. Y la gelatina no está contemplada. Está raro. Ya me dejaron. Ya se fueron. No, No, aquí aquí estamos. seguimos, doctora. No, es que estamos pensando. Es que, por ejemplo, nosotros teníamos un doctor que nos comentó que podríamos recomendarles que comieran gelatina, pero Así. tampoco nos dijo si, o sea, nos dijo que sí servía, pero yo tampoco he encontrado así como que un estudio que diga que sí funciona 100%. No, pero la lógica te dice que sí, pero te digo, o sea, yo no encontré eso. Pero sí, pues está bien. En lugar de comprar esos colágenos que son tan caros, pues la gelatina, digo, mal no te va a hacer. Igual y Sí. sí, porque completamente estoy de acuerdo contigo. Bueno, niños, pues eso es todo. Muy Muy bien. bien, doctora. Muchas gracias, doctora. No sé qué. Estuvieron bien los artículos. Si quieren, la próxima ya les digo. Pero sí estuvieron bien. Así es como hay uno que repitió lo que fue el objetivo y lo que fue las conclusiones exactamente igual. Y eso no es. ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima. Pórtense bien. Muy Nos bien. Doctora, vemos, doctora. Nos Dígame. vemos. los,
¿Los artículos los prefería de algún sitio o podía ser de... No, puede ser de lo que ustedes quieran, pero por ejemplo, los que sacaron de New England Journal of Medicine, porque es una evidencia y una revista buenísima, a diferencia de las revistas cubanas, a diferencia de las revistas latinoamericanas, pero de donde ustedes quieran, ¿eh? Ok. ¿Sí? Sí, eso Bueno. es todo. Gracias. Vale, gracias. Vaya bien.